Señor. Gracias, Señor. Aquel que perdió el norte, Señor, endereza sus pasos, encamínalos, Señor. Si alguno ha puesto los ojos sobre su líder y se ha decepcionado, es una maravilla que te hayas decepcionado. ¿Y sabes por qué? Porque tus ojos tienen que estar puestos es sobre el Señor, el autor, el consumador de la fe, el único que es digno de gloria y de honra, el único que es fiel y que permanece para siempre. Alabado el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias por levantarnos esta mañana, Señor. Queremos seguir leyendo tu palabra. Queremos seguir viajando por el estudio de los hechos, Señor. Pero más que un estudio, Señor, queremos es que tú te reveles y reveles lo que mi alma necesita, lo que mi vida necesita, Señor. Bendito es tu nombre por siempre. Alabado tu nombre por siempre. Y ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, sino que, Señor, nos deleitemos en hacer tu voluntad, Señor. Señor, que tu palabra sea limpiando, que sea tu palabra como esa agua limpia, esa agua fresca, que seas limpiando, santificándonos, Señor, y que tu Santo Espíritu sea ministrando. Dígale, Espíritu Santo, por favor, ministra mi corazón, ministra mi vida. Todos los días necesito la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias por los retos que enfrentamos ayer. Señor, fueron retos donde no estuvimos solos. Tú has puesto las palabras en nuestra boca. En mi caso he visto tu poder. He visto cómo tú has sanado a los enfermos. He visto cómo les has hablado a los que están necesitados y has traído esperanza a aquellos que no tenían, Señor. Gracias te damos. Quiero darte las gracias por tu provisión en todas las áreas, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque cuando yo no sé qué hablar, pues es mejor porque hablas tú, Señor. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, gracias, Señor, por cada hombre y mujer que hemos podido visitar, ministrar, la palabra ha podido llegar, Señor. Y cada día son nuevas las misericordias, cada día necesitamos más de ti, Señor. Por eso estamos aquí en esta hora. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Y yo bendigo a cada uno de los que están aquí, los que tal vez van a conectar ahora. En el nombre de Jesús, ustedes son instrumentos en la mano poderosa de Dios. No olviden, el Señor no los llamó porque sí, los llamó con un plan, con un propósito, para un tiempo, para una tarea específica. Así que usted se va a levantar en el nombre del Señor. No se quede ahí en el problema del día, en la situación de la casa, en la situación, no. Levántese en el nombre del Señor. Que cuando tú buscas primero el reino de Dios, como dice su escritura, el resto será una añadidura en el nombre de Jesús. Gracias damos al Señor esta hora. Muchas gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, una vez más, tan lindos, Dios les bendice enormemente. Gloria a Dios por sus vidas. Estemos orando por que cada día los hermanos se afiancen y los que han dejado de estar en el devocional regresen y que reventemos esta red para la gloria de Dios. Muy bien, vamos nuevamente al libro de los Hechos. Estuvimos hablando de nuestro querido hermano Pedro y hablamos de Pedro
Y vimos cómo el Señor lo usó para sanar a este cojo llamado Eneas. Y luego el Señor lo usa para traer a este querida Dorcas que había enfermado y había muerto. Y esta Dorcas vino a la resurrección. Pero ahora vamos a ver el mayor milagro. El Señor le había entregado a Pedro las llaves. ¿Se acuerdan ustedes? A ti te entrego las llaves del reino. ¿Las llaves para qué son? Para abrir o para cerrar. Para eso son las llaves. Entonces, vámonos al libro de Hechos, el capítulo 10, el verso 1, y vamos a hacer una lectura bien bonita que hay aquí. Hechos, capítulo 10, versículo 1. Dice la escritura: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos, temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión y vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que haga venir a un tal Simón, también llamado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Le explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía y sintió hambre y quiso algo de comer. Mientras le preparaban la comida, tuvo una visión. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella habían toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro. Jamás he comido nada impuro. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podía ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estuvieron preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres: aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios,
respetado por todo el pueblo judío, un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperando con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 3 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando y de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Se ha acordado, por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en la casa del Simón Curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamar y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro entonces tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándole de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que, que, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y hablar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Cuando nosotros leemos el capítulo 10 del libro de los Hechos, tenemos que ver que este es un capítulo fundamental, ya que narra la salvación como ha llegado a los gentiles. Nosotros, recuerde, vimos que a Pedro se le entregaron las llaves del reino. Y esta es la tercera vez que él utiliza
digamos, esas llaves del reino. Él abrió las puertas a los judíos cuando predicó en el Pentecostés. Y luego fue y visitó a los samaritanos y le abrió las puertas a los samaritanos, que recuerden que el samaritano era la unión entre algunos que eran judíos y algunos que eran gentiles. Y ahora Dios lo utiliza para atraer a los gentiles a la iglesia. Así empezó la iglesia. Empezó con los judíos, luego fue a los samaritanos y ahora viene a los gentiles. Pero para eso el Señor tenía que romper toda la teología que tenía Pedro en su cabeza. Este episodio tuvo lugar aproximadamente unos 10 años después del Pentecostés. Empezó después de Pentecostés, el apadreamiento o la apedrada o la tirada de piedras a Esteban. Y siguió con la persecución de la iglesia. Y estos primeros cristianos dieron testimonio al punto que el evangelio alcanzó a llegar a un hombre llamado Cornelio. Dice la Biblia que era un centurión romano, un hombre que estaba en autoridad y tenía hombres a los cuales él mandaba. Pero dice la Biblia que era un hombre piadoso, era un hombre que hacía oración todos los días. Pero hay algo más que dice, y este hombre era generoso, era dadivoso, y sus ofrendas llegaron al cielo. Yo no sé si usted sabía que el Señor también tiene una contabilidad de tus ofrendas. Él también recibe las ofrendas y le llegan a Él y Él se acuerda de ellas y Él sabe cuándo das y cuándo no das y Él sabe qué hay en tu corazón. Dios entonces envió un ángel para instruir a Cornelio y siendo fiel a su vida militar, cuando él recibe la instrucción, él no se queda pensando, ¿será que sí? ¿Será que no? No, él obedece inmediatamente. Dese cuenta que la obediencia inmediata trae recompensa. Cuando yo no me quedo pensando, sino que yo obedezco, alabado el nombre del Señor. Más cerquita a esa ciudad donde estaba Cornelio, estaba predicando, eh, estaba Felipe predicando la palabra. Pero ¿por qué el Señor dice que tiene que ser Pedro, que estaba a 50 kilómetros de Jope? La respuesta radica en que a Pedro se le habían dado las llaves del reino. Y no solamente iba a obrar cuando él quisiera, sino en el momento preciso, a la hora precisa y con la persona precisa. ¿Sabe? Lo más lindo no es estar donde uno quiere. Lo más lindo es estar donde él quiere y llegar a la persona que él quiere en el momento que el Señor quiere. Pedro también necesitaba como una preparación. Toda su vida había sido un judío ortodoxo. ¿Qué quiere decir? Que estudiaba la ley, que se la sabía de memoria, que él quería cumplir la ley. Tremendo. Entonces eso levantó una muralla entre los judíos y los gentiles. Pero sabe una cosa, esa muralla se derribó en la cruz del Calvario, alabado el nombre del Señor. Los gentiles eran considerados extranjeros, ajenos, pero la gracia de Dios trascendió las barreras culturales y las barreras religiosas. Dios entonces utiliza una visión de comida para enseñarle a Pedro que los gentiles no eran inmundos. En primer lugar, Pedro tenía hambre y una visión de comida, pues le iba a llamar la atención.
En segundo lugar, hay una distinción entre alimentos impuros y alimentos limpios, y eso era un problema serio entre los gentiles y los judíos. Dios estaba simplemente cambiándole la teología. No era que le estaba cambiando simplemente la dieta, estaba cambiando por completo su manera de ver y de pensar al estilo de Dios. El judío ya no era solamente limpio o el gentil era el inmundo, sino que tanto judío como gentil eran inmundos delante de Dios por causa de su pecado. Y lo único que podía hacerlos limpios y libres era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Dios sujetó toda desobediencia para tener misericordia de todos. Y eso incluía a judíos, a gentiles, a samaritanos, alabado el nombre del Señor. Ahora, el gentil no tenía que convertirse en judío para llegar a ser creyente. Tenía que convertirse en cristiano. ¡Qué maravilla! Alabado el nombre del Señor. La ocasión perfecta en el tiempo perfecto. Los tres hombres de Cesarea llegan a la puerta justo en el mismo momento cuando Pedro está teniendo esa visión. ¿Sabe qué me gusta a mí? Que el Señor nunca llega tarde. Yo lo experimenté este domingo pasado. Yo estaba pensando, y fue de una manera muy natural en que fui invitado a predicar este domingo, y cuando el Señor me da la palabra, yo puedo entender que la palabra que el Señor me ha dado no es una palabra de casualidad, sino es una palabra con propósito, en el día especial, en el momento especial, para la gente especial. ¿Sabe? El Espíritu ordenó a Pedro que recibiera a los hombres y que fuera con ellos. Pero la frase que le dice el ángel es, o en la visión el Señor, no dudes. Quiere decir, hágalo rápido y recuerde que no me haga ningún tipo de distinción de personas. Ahora, usted se dio cuenta que ellos llegaron y Pedro los invitó a entrar y los hospedó. ¿Hospedar un gentil en la casa de un judío? ¿Qué le está pasando a Pedro? Es que cuando tú te encuentras con el Señor, tu teología y tu vida es transformada. Pedro, aparte de eso, dice que seleccionó tres creyentes judíos para que fueran con él de testigos. Bueno, la Biblia dice lleve dos o tres testigos, pero él llevó seis. Vea, les llevaría por lo menos 2 días recorrer 50 kilómetros entre Jope y Cesarea. Cuando Pedro llegó, descubrió que Cornelio no estaba solo. Reunió todos los parientes, reunió todos sus amigos, reunió la gente para oír el mensaje. Cornelio fue testigo, incluso antes de recibir a Cristo, era un testigo del poder de Dios. Era un predicador. ¿Sabe? Cuando anunció Pedro, que ya no consideraba inmundo a nadie, los gentiles lo miraron con asombro y los gentiles les saltó su corazón de alegría, alabado el nombre del Señor para siempre. Él pregunta, ¿y ustedes a qué me hicieron venir? Pues parecía obvio, pero él hace la pregunta. Entonces, Cornelio relata todo lo que le pasó con el ángel y todo lo que sucedió, alabado el nombre del Señor. Así que Pedro empieza a dar una predicación. Y en medio de esa predicación, lo que él hace es simplemente relatar la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo
Y su mensaje no tiene absolutamente nada más y ningún otro tipo de argumento. Y dice la palabra que ellos creyeron en el Señor. Pero sucedió algo especial. Acuérdense ustedes que en el día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo y cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Luego el Señor bautiza con el Espíritu Santo a los samaritanos. Y antes de terminar la predicación de Pedro, viene el Espíritu Santo y bautiza a los gentiles. ¿Sabe por qué el capítulo 10 del libro de los Hechos es tan importante? Porque para el Señor no hay judío, no hay griego, no hay samaritano, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer. Para el poder del Espíritu Santo, como lo dijo el profeta Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, nosotros apenas estamos viendo un pasoncito, porque va a llegar un momento en que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, sobre todo hombre y sobre toda mujer. Yo quiero decirte, el mensaje lo hemos complicado. El mensaje que nosotros tenemos que predicar es a Cristo. Al Cristo que fue crucificado, pero al Cristo resucitado y al mismo Señor que sana enfermos, el mismo Señor que pues tiene el poder para resucitar a los muertos, y no solamente muertos físicos, sino muertos espirituales. Ese mismo Señor tiene el poder para derramar de su Santo Espíritu sobre toda persona. El Espíritu Santo quiere ser derramado sobre tu vida. Porque la única manera para que un cristiano pudiese ser firme y para que pudiese permanecer aún en medio de la persecución, aún en medio de las dificultades de un mundo lleno de hostilidad, era con el poder del Espíritu Santo. Y era una promesa. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea. Ah, ¿ahora entienden? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora entienden por qué Pedro tenía que estar con los judíos y ver la llenura del Espíritu Santo, con los samaritanos y ahora con los gentiles. Por eso, ninguno de nosotros podemos dejarnos convencer que somos menos o que hay un grupo especial, un grupo mejor o un grupo de cristianos mejores. No, no llames inmundo lo que el Señor ha limpiado. Pero lo más lindo de esto es que ellos prepararon una reunión. Ellos necesitaban escuchar la voz de Dios. Y es lo que yo les he estado invitando. Prepare una reunión. Prepare su casa como una casa de reunión. Invite al Señor para que el Señor se glorifique. Y el Espíritu Santo vendrá y hará de tu casa una casa de poder, una casa de oración. Solamente el que quería escuchar recibía palabra. ¿Qué hubiese pasado si Cornelio simplemente dice, ay, qué son esos sueños tan raros? No, 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 yo soy un militar que voy a andar buscando por allá predicadores ni nada. Yo estoy bien aquí en mi casa. Yo no necesito predicadores ni necesito iglesia. Aquí estoy bien. Se hubiera perdido la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Él quiere bautizarnos, Él quiere llenarnos. Pero lo primero que tenemos que hacer es, abra su casa, abra su corazón, abra su vida al Cristo resucitado, a Él que quiere ser el Señor de nuestra vida. Esta gente se bautizó no para ser salvos, se bautizaron como resultado de haber sido salvos y llenos del Espíritu Santo.
Qué emoción tan grande ver cómo empezó la iglesia. Y qué lindo que regresemos a esos primeros comienzos, porque la iglesia ha venido adoptando cosas que no están en la palabra y que estamos tratando de traer cosas del mundo para traer al mundo. No, ya el Señor ha puesto de su espíritu para que la gente conozca de Dios. Espíritu Santo, te doy gracias, muchas, muchas gracias. Yo veo, Espíritu Santo, que tú eres el protagonista número uno del nacimiento de la iglesia. Fue cuando tú llenaste con tu Espíritu Santo los judíos en el Pentecostés. Fue cuando llenaste con tu Espíritu Santo, con tu vida, a los samaritanos. Y ahora vienes a llenar aquí, Señor, a los gentiles. Y de los tres hiciste uno solo pueblo, Señor. Y nosotros somos parte de ese pueblo, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Por favor, llena a mis hermanos. Ayúdalos, Señor. Y que cada día perseveremos para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Dios los Amén. bendiga. Bendiciones. Amén. Amén. Gracias al Señor por Amén, amén.